Hola jóvenes, es un gusto verlos una vez más. Trabajaremos con el tema del día, específicamente la comedia griega y la comedia romana. La comedia es un género que se diferencia de la tragedia, de la clásica tragedia o el drama como tal. La comedia se caracteriza por elementos sátiros, por elementos cómicos, pero la comedia original, a diferencia de la actual, la tradicional, la comedia clásica, ocupa el arte burlesco para hacer una crítica social, ocupa el arte burlesco para mostrar una situación social que se está dando en el momento, a diferencia de la actual, que ocupamos, por ejemplo, la comedia simplemente para reírnos de eh, de alguna persona. Es una burla que, si bien no contribuye en nada, tal vez solamente a generar o a dañar, pero la comedia clásica que en este momento vemos acá en pantalla, esta sí, tenía un tono para generar conciencia en las personas mediante elementos sátiros, mediante elementos burlescos. En su momento era muy apreciada por los romanos, quienes le dieron un impulso muy grande a este género, en el cual tenían dos clases. La paliata, que era una continuación de la griega tradicional, donde los personajes eran griegos claramente, y se llamaban así por el hecho de que utilizaban un manto, así, y el manto se llamaba palium. También está la togata, que consistía en la representación de situaciones cómicas o satíricas cotidianas romanas, y se utilizaba una toga. La comedia griega, tanto como la romana, tuvo periodos. Una comedia antigua, estamos hablando del año 445 al 385 a.C., una comedia media, estamos hablando del 408 al 3, bueno, entre 408 y 334 a.C., y la comedia nueva. Irónicamente, la comedia es la que menos material bibliográfico existe, por el hecho de que los emperadores o los reyes de esa época como que no estaban a favor de los elementos sátiros que tocaran cuestiones políticas. Los elementos que se toman en cuenta en la comedia: claramente los personajes juegan un papel pero sumamente importante. Cada personaje se puede encerrar en un estereotipo, en un arquetipo, y este es el que le va a dar vida a la dramatización cómica. Se necesita una situación que genere todo ese vaivén de emociones cómicas dentro de la historia. Los diálogos juegan un papel muy importante, porque básicamente le dicen a las personas, o mediante los diálogos dan a entender a las personas el mensaje oculto dentro de este mundo sátiro o cómico. Las características de toda comedia básicamente se mantienen igual. Refleja, eso sí, con humor, sucesos cotidianos que se resuelven la mayoría de veces con un final feliz, un momento feliz. El autor busca provocar risa, eso sí es algo que se debe de tener claro. Busca risas. Ahora bien, ya si esas risas son generadas mediante momentos éticos o incómodos, pues ya es otra situación. Pero se burla la mayoría de veces por los defectos humanos, y no estoy hablando de los físicos, sino defectos humanos como la doble moral o la infidelidad, entre otras cosas más. El tema o los temas que ocupan los temas son risibles, se inspira o de situaciones incómodas, y a partir de esto, de esas situaciones equívocas o torpezas humanas, es materia prima para la comedia. Otra característica de la comedia en su momento es el protagonista, que muchas veces, por no decir todas las veces, es un antihéroe. Si vemos algunas películas modernas como Tony Stark en Los Vengadores, Tony tenía una personalidad de antihéroe, es decir, mediante sarcasmos él giraba su historia. Su fin último al final es provocar hilaridad, es decir, risas incontenidas.
risas desmedidas, con tal de mostrar todos los elementos que se están llevando a cabo dentro de la historia. El conflicto dramático juega un papel importante dentro de la historia. Esos pequeños nuditos que se van armando que al final termina en un momento jocoso. Lo último es que su final es feliz. El nudo que se armó termina siendo recompensado y muchas veces no de forma positiva, otras veces negativa. Descendiente de la comedia aparece el sociodrama. El sociodrama vino como contraparte de la comedia. La comedia permitió tomar temáticas cotidianas. Entonces el sociodrama aborda eso, pero se sale del esquema cómico. Por eso le decía, el sociodrama desciende de la comedia. El sociodrama, como le decía, toma la cotidianidad y la lleva a un nuevo momento en el cual lo que pretende es acercar a la persona a una situación. Podemos tomar situaciones como la pobreza, podemos ver una dramatización, un sociodrama, en el cual se toma en cuenta hechos o situaciones de la vida real. Utiliza pocos aspectos escenográficos. Más que el ambiente, lo que importa es el momento. Los parlamentos de los actores son un lenguaje muy sencillo. La situación para resolver los problemas generalmente son de carácter social, de carácter cotidiano, problemas estudiantiles, problemas comunitarios, institucionales. Al final invita a una reflexión de todo lo que estamos aconteciendo. La actuación permite comprender los problemas que se están llevando a cabo. La misma dramatización es espontánea, a diferencia de las grandes obras trágicas, comedias o dramas. El sociodrama es más simple. El público permite analizar lo ocurrido y muchas veces es el público el que da el final de la historia. Y, como le decía, el público o el mismo sociodrama pretende dar soluciones a un problema. El sociodrama está formado por elementos. Estos elementos todos son importantes. Una situación relativa al tema, un espacio físico donde se va a llevar a cabo, si bien el diálogo es sencillo, pero es importante el guión, un director que acompañe todo el proceso, el grupo de actores y las personas que nos ayudan detrás de escenografía, como los utileros, como los maquillistas, que son también importantes dentro de la historia. Es así como la comedia y el sociodrama aparecen y forman parte de la literatura moderna. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?